Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un chismecito jugoso porque hoy, aquí en nombre de tu canal, vamos a hablar de uno de los shippeos más intensos y aclamados de la televisión turca, el de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen, prepárense para un cafecito turco bien cargado porque vamos a diseccionar todo lo que ha pasado recientemente y el por qué, al parecer, los fans de esta pareja están que no caben de felicidad. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y teorías, quiero recordarles que si son tan fans de las series turcas como yo, o simplemente aman el buen chisme, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos lo más candente del mundo del espectáculo turco y más allá. Además, sus comentarios y likes nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos y déjenos su opinión aquí abajo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué está pasando con Demet y Can? ¿Por qué los fans están explotando de alegría? Pues bien, la historia es un poco complicada, como toda buena telenovela, pero intentaremos desenredarla juntos. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima serie Erkenci-Kuş, Pájaro Madrugador, para nosotros en Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era innegable, electrificante. Sus personajes Sanem y Can nos robaron el corazón con su historia de amor, llena de altibajos, comedia y mucha pasión. Esa química naturalmente se tradujo en una legión de fans que no solo amaban la serie, sino que también fantaseaban con la idea de que su amor traspasara la pantalla. El shippeo Candem, como se le conoce popularmente, se convirtió en un fenómeno global. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada comentario que hacían Demet y Can fuera del set, buscaban pistas, conexiones, cualquier indicio que confirmara sus sospechas de que allí había algo más que una simple amistad profesional. Se crearon incluso cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a documentar cada interacción, cada coincidencia, cada posible guiño entre los dos actores. Los foros de discusión se llenaron de teorías elaboradas, análisis detallados y deseos fervientes de que su amor fuera real. Pero no seamos ingenuos, el shippeo Candem no era solo un fenómeno de fans, también fue explotado inteligentemente por los productores y la prensa. Fotos casuales de Demet y Can juntos eran filtradas a los medios, entrevistas ambiguas eran publicadas, y los actores, inteligentemente, nunca negaron ni confirmaron explícitamente ningún romance. Esto solo alimentaba la llama de la especulación y mantenía la serie en boca de todos, atrayendo más audiencia y generando más ingresos publicitarios. En el mundo del espectáculo, a veces la realidad y la ficción se entrelazan de una manera tan intrincada que es difícil saber dónde termina una y dónde comienza la otra. Sin embargo, la realidad, al menos la que se mostraba públicamente, era otra. Después del final de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, mudándose a Italia y protagonizando otras series y campañas publicitarias. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Aunque ambos siguieron siendo figuras públicas muy activas en redes sociales, sus caminos profesionales y personales parecían divergir cada vez más. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, se convirtió en un ícono internacional. Sus apariciones públicas eran seguidas con lupa, sus entrevistas eran traducidas a múltiples idiomas y su base de fans global crecía exponencialmente. Italia lo recibió con los brazos abiertos, y Can aprovechó al máximo esta nueva etapa de su carrera, aprendiendo italiano, participando en proyectos ambiciosos y consolidando su imagen como un galán internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en su país natal. Su talento actoral, su belleza natural y su cercanía con el público la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Sus series y películas eran un éxito de taquilla, y su presencia en redes sociales era una fuente constante de inspiración y entretenimiento para sus millones de seguidores. Demet demostró ser una artista versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos, y su carrera siguió en ascenso constante. Con el tiempo, la ilusión de muchos fans se fue diluyendo. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que, por cierto, también cubrimos aquí en el canal. La boda fue un evento de gran magnitud, con cientos de invitados, vestidos lujosos y una cobertura mediática exhaustiva. Parecía que Demet había encontrado la felicidad en los brazos de Oğuzhan, y que el shippeo
Candem era solo un recuerdo lejano. Can, por su parte, también tuvo relaciones sentimentales que fueron públicas. Se le vinculó con varias actrices y modelos, y aunque ninguna relación duró mucho tiempo, parecía que había superado la idea de un posible romance con Demet. Parecía que la historia de amor de Sanem y Can se había quedado en el terreno de la ficción. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Hace unos meses, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç anunciaron su divorcio. La noticia tomó a muchos por sorpresa, ya que parecían una pareja sólida y feliz. Las razones del divorcio no se hicieron públicas, pero los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, otros a la falta de tiempo debido a sus apretadas agendas profesionales y otros, más sensacionalistas, insinuaron la existencia de terceras personas. La realidad es que solo Demet y Oğuzhan conocen la verdad detrás de su separación, pero lo cierto es que su divorcio conmocionó al mundo del espectáculo turco. Y aquí es donde entra en juego el factor Can Yaman. Coincidiendo con el anuncio del divorcio de Demet, Can Yaman regresó a Turquía después de una larga temporada viviendo en Italia. Su regreso no pasó desapercibido, especialmente para los fans de Candem. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y esperanzas renovadas. Los fans veían en el regreso de Can una señal del destino, una oportunidad para que la historia de amor de Sanem y Can tuviera un segundo capítulo en la vida real. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Una simple amistad reencontrada? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo cierto es que la llama del ship o Candem se reavivó con fuerza. Los fans empezaron a analizar cada movimiento de ambos actores, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Cada like en Instagram, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública era interpretada como un posible mensaje oculto, una prueba de que Can y Demet estaban destinados a estar juntos. ¿Y qué es lo que ha alimentado aún más estas esperanzas? Pues bien, en las últimas semanas han surgido varios indicios que han hecho que los fans exploten de alegría. Primero, se les ha visto coincidir en los mismos lugares, aunque no directamente juntos. Por ejemplo, ambos han asistido a eventos benéficos y sociales en Estambul, aunque no se han fotografiado juntos. Sin embargo, algunos fans aseguran haberlos visto interactuando de manera cordial y amistosa. Testimonios anónimos en redes sociales describían encuentros casuales en restaurantes, cafés y centros comerciales, alimentando la ilusión de un reencuentro secreto. Segundo, ambos han comenzado a seguirse mutuamente en redes sociales nuevamente, después de un tiempo sin hacerlo. Este gesto, que podría parecer insignificante para algunos, fue interpretado por los fans como una señal de que la relación entre ellos ha mejorado y que podría haber una reconciliación en el horizonte. Después de todo, en el mundo digital de hoy, seguir a alguien en redes sociales puede ser una declaración pública de intenciones, un gesto simbólico que trasciende la simple conexión virtual. Tercero, y esto es lo más jugoso, han circulado rumores de que ambos actores estarían considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Aún no hay nada confirmado, pero se dice que estarían en conversaciones con varios productores para protagonizar una nueva serie o película juntos. Imagínense la locura si esto se llegara a concretar. Un nuevo proyecto juntos sería la confirmación definitiva de que la llama entre ellos sigue viva, y la oportunidad perfecta para revivir la magia de Erkencikus en una nueva historia de amor. Pero aquí es donde debemos ser cautelosos. La industria del entretenimiento es un negocio, y la creación de falsas expectativas puede ser una estrategia de marketing para generar expectación y aumentar el interés en un proyecto. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can podrían ser solo una táctica para atraer la atención de los medios y los fans, sin que haya ninguna base real detrás. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas. No hay nada oficial ni confirmado por los propios actores. Podría tratarse simplemente de coincidencias, rumores infundados o estrategias de marketing para generar expectación. Pero lo que sí es cierto es que la esperanza de los fans de Candem está más viva que nunca. Y es que, seamos honestos, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y viceversa. La química que mostraron en Erkencikus fue tan poderosa que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo de millones de personas. Su historia de amor, llena de obstáculos y pasiones, resonó con el público, que proyectó sus propios sueños y anhelos en la relación de Sanem y Can.
Además, hay que reconocer que ambos actores son personas muy atractivas y carismáticas. Su talento, su belleza y su personalidad han conquistado a fans de todo el mundo. Y la idea de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la ficción, es algo que emociona y entusiasma a muchos. Su conexión en pantalla era innegable y la posibilidad de que esa conexión se traduzca en algo más allá de la actuación es un sueño para muchos fans. Ahora bien, independientemente de lo que ocurra en el futuro, es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas y decisiones. Es fundamental respetar su privacidad y no presionarlos ni juzgarlos por sus elecciones. Al final del día, lo importante es que sean felices y que hagan lo que les haga sentir bien. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y la idealización, pero es crucial recordar que detrás de los personajes públicos hay seres humanos con sentimientos y vidas complejas. En resumen, la situación actual entre Demet Özdemir y Can Yaman es un cúmulo de coincidencias, rumores y esperanzas renovadas que han hecho que los fans de Can exploten de alegría. El divorcio de Demet, el regreso de Can a Turquía, sus coincidencias en eventos sociales y su reencuentro en redes sociales han alimentado las especulaciones y han reavivado la llama del shippeo. Aún no hay nada confirmado, pero la posibilidad de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la ficción, es algo que emociona y entusiasma a muchos. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que la presión de los fans influye en las decisiones de los actores? ¿Creen que la industria del entretenimiento juega con estas expectativas para generar más ingresos? Quiero saber su opinión. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que subimos vídeos todas las semanas con lo más candente del mundo del espectáculo turco y más allá. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Estén atentos a nuestras redes sociales para adelantos y sorpresas. Y ahora, lo más importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos y háganle clic a ese botoncito de suscribirse. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, en el mundo del chisme, nada está escrito en piedra. Hasta la próxima.